Este tema es el más relevante y más controversial que está en la Biblia. Relevante porque es el tema más importante de todas las escrituras, lo vamos a ver más adelante. Y controversial porque la mayor parte de la gente del común no entiende que Cristo, ni siquiera tiene idea de que Cristo vendrá otra vez a la tierra. Y la cristiandad no ha sido juiciosa en el estudio de las escrituras, especialmente en el estudio escatológico que tiene que ver con los últimos tiempos. Las profecías son supremamente claras. La gente tiene diferentes puntos de vista de los que entienden que Cristo viene pronto o lo han oído en alguna homilía o en algún mensaje, y tienen puntos de vista diferentes, muy diferentes. Primero, la mayoría no lo saben. Cuando uno le comenta a alguien, a alguna persona del común, algún amigo, algún familiar, algunos vecinos, pregunta a uno sobre ¿sabe usted que Cristo viene nuevamente a la tierra? Y es sorprendente ver que no tienen ni siquiera idea de que Él volverá a la tierra otra vez. Ese es un grupo muy grande, pero hay otro grupo que si tiene alguna idea o alguna mediana idea de que volverá a la tierra, no muestra ningún interés por ello. Siendo un tema tan importante, no muestra ningún interés por ello. Hay otros que conocen de la palabra, que han oído el mensaje de la palabra, que saben que Cristo viene, que se atreven a citar algunos textos de su venida, según en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero no muestran alegría ni interés por la segunda venida de Cristo. Son religiosos, pero no muestran ningún interés por el tema de la segunda venida de Cristo. Prefieren eludir esa conversación y yo creo saber por qué. Creo que son los afanes de este mundo. Hay muchas cosas. He oído a algunos cristianos decir, sí, yo sé que Jesucristo viene otra vez. Y algunos han dicho cosas como esta, tan descabelladas. Ojalá no sea tan pronto porque tengo muchas cosas que hacer. Y lo dicen de buena fe, sin darse cuenta de lo que están diciendo. Tienen muchas cosas que hacer. Me acuerdo de la parábola del trigo que cayó junto al camino y los espinos lo ahogaron. Y el Señor dice que eran los afanes de este mundo. Yo creo que muchos cristianos, una gran mayoría de los cristianos viven afanados todavía por las cosas que conseguir, y más en estos tiempos donde se predica tanto la prosperidad y otras cosas. Viven ocupados, viven realmente ocupados en los quehaceres de este mundo y realmente no muestran ningún interés ni anhelo por la segunda venida de Cristo. Pero oiga bien, hay un pequeño grupo, un grupo muy pequeño, el Señor lo llamó manada pequeña, que realmente aman la venida de Cristo. No son muchos los cristianos con los que puede uno hablar de este tema, pero con los que pueden hablar, con los que uno puede hablar de este tema, se da uno cuenta de la pasión que hay, del deseo, el desprendimiento de las cosas, de los afanes de este mundo, el anhelo de ir a la patria celestial. Son un grupo muy pequeño, me atrevo yo a decir que son los que verdaderamente son cristianos y han nacido de nuevo. Y manifiestan esa inmensa alegría. Yo quiero leer la palabra para que note usted la diferencia, porque también de esas cosas se habló, y el apóstol Pablo lo dijo claramente. En 2 de Timoteo 4:8, después de disertar acerca del tema que tiene que ver con los consejos a Timoteo, dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una cosa es saber que Cristo viene, una cosa es saber que ya es un grupo de por sí pequeño. Una cosa es poder sustentar la venida de Cristo, que es un grupo más pequeño todavía. Y otra cosa no es solo saberlo, sino amarlo, desearlo, anhelarlo, como el que va a la patria celestial. Yo digo que somos peregrinos en este mundo, deseando ir a la patria celestial. Ahora, ¿por qué la segunda venida de Cristo es el tema más relevante de toda la Escritura? Digo yo, creo saber la respuesta. Es el más importante de toda la Escritura.
Y no es difícil, voy a tratar de demostrarlo que no es difícil, porque el fin establecido por el Señor de los cielos para muchas cosas es la segunda venida de Cristo. Si el Señor no viniera a la tierra, pues quedaría una obra inconclusa. Él necesita culminar su obra. Es como el artista que necesita dar el último brochazo a toda su obra. Todas las profecías en el Antiguo Testamento tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Es la culminación de la obra que comenzó el Señor en Génesis. Él dice en Génesis que la obra estaba terminada desde el principio. En respecto de su eternidad, el Señor sabe cuál es el día y la hora, porque la palabra lo dice, de la segunda venida de su Hijo Jesucristo. Él mismo lo dijo. ¿Por qué? Porque para Él todas las cosas ya están hechas. No hay nada por hacer. No tiene un plan B. Siempre tuvo el mismo plan. Cristo estaba preparado desde los siglos en Dios. Entonces, Cristo va a venir a muchas cosas que vamos a ver en este estudio de la palabra y que tienen que ver con su segunda venida y que es imperativo y necesario que Él venga para culminar todo lo que tiene que culminar. Ahora, dentro de todas esas cosas, en la segunda venida de Cristo es necesario porque va a culminar la obra, porque va a suprimir a Satanás, porque va a terminar, como dice Daniel y más adelante lo veremos, con la prevaricación y el pecado. Va a desaparecer el pecado de esta tierra, va a cumplir todas las promesas mesiánicas desde el Antiguo y Nuevo Testamento, desde Génesis hasta el año 100 en la revelación de Apocalipsis a Juan. Necesita venir porque necesita instaurar el reino milenial, que no es otra cosa que el reposo del Señor durante 1000 años. Después de 6 milenios en esta tierra, el Señor va a instaurar el milenio. Y al instaurar el milenio, va a cumplir con la profecía del reino davídico. Va a gobernar en el trono de David a la nación de Israel por 1000 años en completa paz, suprimido Satanás, suprimido el pecado, suprimido los demonios. Y ese será un prólogo. El milenio será el prólogo para una eternidad. O sea, será un reino que jamás será removido. Eso es lo que dice la palabra, y en eso nos vamos a ocupar por lo menos en 7, 8 o 10 programas, los que sean necesarios, para enseñar acerca de todas esas cosas y para mostrar a través de la Biblia que eso dice la Biblia. También tiene que venir el Señor porque hay un pueblo que lo espera. Hay un pueblo que lo espera, y ese pueblo que lo espera es la gloriosa iglesia de Jesucristo, cuerpo de Jesucristo, que fue lavada en su sangre, que fue justificada en la cruz del Calvario, a la que le fue impartida una nueva naturaleza, a la que es partícipe del Espíritu Santo. Esa iglesia, por el Espíritu de Dios que vive en ella, anhela la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Ahora, porque Él mismo prometió volver, y sus promesas son ciertísimas. No solo porque hay un pueblo que lo espera, sino porque Él mismo prometió volver. Ahora, porque hay un mundo por el que Él entregó su vida en la cruz, que lo necesita. Hoy más que nunca podemos decir, necesitamos verdaderamente. Por eso en Apocalipsis dice, sí, ven Señor Jesús, amén. Y el esposo y la esposa dicen, ven. ¿Por qué? Porque se necesita. Todo lo que está sucediendo en este mundo, vamos a mirar algunas cosas de esas, hacer algunas inferencias, si se quiere, de todo lo que está pasando en todos los aspectos social, humano, ambiental. Todas esas cosas vamos a tenerlas en colación en este programa, en este estudio de la Biblia, para aprender más de la Escritura y para que nos demos cuenta de lo cercano que está el Señor. Ahora, porque su creación no resiste más. Gente que me pregunta que si esa es una señal. Por supuesto que es una señal. Romanos 8:20 dice que la creación misma, la misma creación, gime a una con dolores de parto de ver el día glorioso de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuáles hijos de Dios? La iglesia de Jesucristo, que será glorificada y reinará con Él. La creación misma gime a una. Es como una prosopopeya, como una figura literaria. Los árboles, el ambiente, el cielo, la tierra, el mar, los ríos, gimen delante de Dios, queriendo ver la revelación de los hijos de Dios. Ahora viene porque es un imperativo, es necesario que Él venga. Es necesario que Él venga, está escrito que Él viene.
y va a venir para cumplir, para culminar, como un artista termina su obra, como el arquitecto que después de haber hecho la casa, está toda la casa, los cimientos, que en este caso podría servir para decir que los cimientos son las bases de la iglesia, el apostolado, el tiempo de la iglesia, los 20 siglos de la iglesia, la profecía de todo el Antiguo Testamento cumplido. Lo único que falta es culminar la obra. Ya vino por primera vez, ahora lo único que falta es que venga por segunda vez. Es como una casa a la que hay que colocarle sus ventanas, sus puertas, sus adornos y a darle el acabado que necesita. Cristo va a hacer todas esas cosas en su venida. Todas esas cosas. Ahora, es imperativo, ¿por qué? Y quiero traer a colación una cita en Corintios que me puede servir de ilustración para ello. El apóstol Pablo en Corintios, hablando de la resurrección, dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe sería vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué dice eso? Porque si Cristo se hubiera quedado en la cruz, así como la religión lo tiene en la cruz, porque para la religión es más rentable tenerlo en la cruz, porque de cada gota de sangre que emana de la cruz de Cristo, la convierten en oro. Pero nosotros nos regocijamos es en su resurrección. Aunque en la cruz fuimos justificados por Él, Él pagó por nuestro pecado al ser martirizado en la cruz, y en la cruz murió, porque Cristo murió. Y dice Pablo: pero si no hubiera vencido el sepulcro, entonces nuestra fe sería vana, todavía estaríamos en nuestros delitos y pecados. ¿A qué se refiere? Que no solo era necesario la muerte, sino resucitar de los muertos, como lo dice la Escritura: no dejaré que mi santo vea corrupción, dice el Padre del cielo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque somos glorificados, somos perdonados más bien y justificados más bien en el bautismo por Cristo. Romanos capítulo 6. Con Cristo juntamente estamos resucitados. Si Él resucitó, primicias de la iglesia, nosotros le seguiremos a Él. Y de la misma manera que Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Así que Pablo tiene razón cuando dice: de nada sirvió que muriera en la cruz si no resucita. Ahora yo voy más allá, ya para usar el ejemplo. De nada sirvió que resucitara si no hubiera subido al cielo. De nada sirvió que hubiera subido al cielo si no regresara. Porque no serviría la cruz, no serviría la resurrección, no serviría la glorificación, no serviría la ascensión al cielo si Cristo no viene. Entonces todo lo anterior se perdió. Va a venir, mi estimado hermano, va a venir. Es la alegría, es la esperanza viva del cristiano, el regreso de Cristo va a venir. Nada lo puede detener. Ahora, no hay duda de que va a venir. El tema de este estudio es ¿cuándo viene? Dicen los burladores en la carta del apóstol Pedro, y el apóstol Pedro se refiere a eso, que desde el tiempo en que él partió, entre otras palabras, estoy parafraseando la cita, todas las cosas siguen igual. ¿Cuánto tiempo hace que las personas están diciendo: viene Cristo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene? Algunos se burlan y dicen que si viene en bus, que si viene en avión. ¿Sabe una cosa? El apóstol Pedro dice que no ha venido por misericordia, esperando que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Pero no es porque Él haya retrasado su venida, sino porque nosotros en la ignorancia lo tenemos por tardanza. Pero si hay algo cierto, como toda la Escritura es cierta, ciertísimo es que Cristo vuelve. Cristo viene otra vez. Ahora, ¿cuándo viene? Es lo que vamos a tratar de demostrar a través de estos estudios bíblicos. Sencillos, pero con cierta profundidad, simples, pero no simplistas. Y vamos a tratar de hacerlo en este programa, La Biblia en Casa. Ahí usted está sentado en su casa, abra su Biblia, escúcheme, solo 20 minutos y volvemos a estudiar todos los días hasta que terminemos este tema. Y le aseguro de que si usted es juicioso y atento, al final de este estudio tendrá otra forma de pensar acerca de Cristo y habrá más esperanza en su corazón. Ahora, continuemos. Hay muchos sustentos en la Escritura, pero muchos sustentos en la Escritura. Solamente voy a citar algunos porque son tantos, como quisiera citarlos, todos los que he leído acerca de la segunda venida de Cristo. Pero citemos algunos. Dice 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera
en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero oiga bien, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La segunda venida de Cristo traerá todos los juicios de Apocalipsis. Va a consumar el juicio sobre el hombre pecador, sobre esta tierra. Será un día tan terrible, tan terrible, tan terrible, dice la Biblia, que no ha habido ninguno como ese. Muchas personas tienen temor del Apocalipsis por eso. Pero los que conocemos a Cristo no. Y más adelante se va a dar cuenta por qué no tenemos que. Dice la palabra que nos libra de la ira venidera, porque antes de que se desate la ira del Apocalipsis sobre esta tierra, Él sacará a su pueblo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a salir antes de la ira. Por eso el apóstol Pablo dice, nos librará de la ira venidera. Ahora, Tito capítulo 2, versos 12 y 13, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Salvador Jesucristo. O sea, la iglesia lo espera, anhela, la verdadera iglesia. No todas las iglesias que existen, la iglesia lavada, o sea, no la iglesia visible, sino la iglesia invisible, los que han nacido de nuevo, los que lo han aceptado en su corazón, los que han sido impartidos de una nueva naturaleza, los que han nacido de nuevo, mi estimado oyente. Ahora, Apocalipsis 2:20, él mismo dio testimonio, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice Juan, el que le dio testimonio, el ángel del Señor, ciertamente, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Primera de Pedro 1:10, de una forma magistral, este es uno de los mejores, muestra la primera y la segunda venida de Cristo en un mismo versículo poderoso. Dice así, los profetas que profetizaron, que son los que vamos a ver en el estudio, vamos a ver la profecía de la segunda venida en Isaías, vamos a verla en Génesis, vamos a verla en muchos versículos de la Biblia, en muchos capítulos de la Biblia, todos los que sean suficientes y necesarios, aunque quedan muchos, se quedarán muchísima palabra profética del Antiguo Testamento, pero vamos a escoger unos contundentes de esos, así como dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. La gracia es el perdón en Cristo Jesús. Inquirieron y diligentemente indagaron, o sea, con diligencia, así como lo vamos a tratar de hacer, acerca de esta salvación. ¿Y qué escudriñaban? ¿Qué era lo que miraban? ¿Qué era lo que buscaban? Oiga bien, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Lo mismo que vamos a hacer, vamos a escudriñar las Escrituras para ver cuál es el tiempo. La Biblia dice sin duda alguna que el día y la hora nadie lo sabe. Yo no estoy diciendo que es el día y la hora, pero le aseguro con todo mi corazón que Cristo está a las puertas por venir. Podemos no saber el día y la hora. Ahora, hay una ventaja al entender lo que la palabra de Dios dice, el día y la hora, o sea que hay un día y hay una hora. Hay un día y hay una hora determinado desde la eternidad, nadie lo va a poder mover de ahí. Ese día, así como hubo un día para la primera muerte en la cruz, se cumplieron más de 350 profecías en su muerte en la cruz, usted sabe algunas de ellas. Nació en el lugar que era, nació en Nazaret, fue llevado a Belén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de ti, oh Belén Efrata, que no eres grande ni pequeña, vendrá el Salvador. Entonces nació en Belén, se fue a Egipto por la persecución de Herodes, pero volvió otra vez de Egipto y no se quedó en Belén, sino pasó a Nazaret, donde vivían sus padres. ¿Para qué? Porque la Biblia decía que se le diría Nazareno. ¿Y dónde queda Nazaret? En Galilea. ¿Por qué? Para que se le dijera Galileo, como le decían exactamente el Galileo, donde predicó los 3 años fue en la provincia de Galilea, no en la de Judea. Entonces cada cosa, el día que murió, el vinagre que le dieron, las ropas sobre las que echaron suertes, la forma como fue sepultado,
la forma como se burlaron de él. Todas esas cosas fueron el día exactamente que Dios había planeado en la eternidad. Y la segunda venida, hay un día y hay una hora. No sabemos el día y la hora, pero estamos obligados a entender, a escudriñar, así como lo dice Pedro, cuál es el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y hay, mi estimado amigo, hermano, oyente, hay un arsenal de testimonios que yo los quiero demostrar, algunos de ellos. Ojalá que pueda hacerlo, le pido al Señor que pueda hacerlo con la gracia de Dios, con el favor de Dios, poderlo explicar con claridad y con sencillez para que lo podamos entender. Ahora, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, o sea, proféticamente, los sufrimientos de Cristo? Y no solo se quedaron ahí, dicen, de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Porque pareció que Cristo perdió la batalla en la cruz, pero precisamente fue ahí donde la ganó. Ahí ganó un pueblo para él. Quiero compartir este poema precioso. Época fue de grandes redenciones. El mundo de dolor estaba henchido y en el Gólgota, en sombras convertido, se hallaban en sus cruces 3 ladrones. A un lado, en espantosas contorsiones, se hallaba un ratero empedernido. En el otro, un ladrón arrepentido, y en medio el robador de corazones. De luto se cubrió la vasta esfera. Gestas el malo se retuerce y gime. Dimas el bueno en su dolor espera, y el otro, el de la luenga cabellera, que sufre y que perdona y que redime, se robó al fin la humanidad entera. Ahí murió, mi estimado hermano. El día que había planeado desde la eternidad, él dijo, para esto yo he venido, y le tengo una buena noticia, viene otra vez. Como algunos dicen, lo van a volver a crucificar. No viene como cordero, viene como león. Viene para gobernar, viene para destruir el pecado, viene para sentarse en el trono de David, en un trono perpetuo como Dios lo prometió. Será un reino que jamás será removido. Vamos a mirarlo a través de la Escritura. Hechos 1, del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, está hablando de los ángeles que dieron testimonio en la partida de la ascensión de Cristo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Y así dice la Biblia, y dice Zacarías, y dicen muchos de ellos, exactamente cómo vendrá. Ahora, hay unos textos que son tocantes más bien al carácter israelita, al Mesías reinante. Ellos desecharon el Mesías sufriente porque no lo pudieron entender, ellos no lo pudieron comprender. Y dice el apóstol Pablo que si los príncipes de ese siglo, o sea, aquel Sanedrín judío, aquellos religiosos, hubieran sabido verdaderamente que era el Hijo de Dios, no lo habían crucificado. Y si no lo hubieran crucificado, estaríamos todos muertos, porque fue ahí donde Él nos redimió. Así que hay unos textos para el Mesías reinante que tienen que ver con la Escritura, como en Lucas. Este será grande, dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Por eso el Evangelio según San Mateo empieza hablando del Hijo de David, porque ese Hijo de David, esa promesa se cumple en la segunda venida de Cristo. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese credo lo sabemos todos, su reino no tendrá fin. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, porque vendrá con su pueblo, vendrá con los exégetas y los que profundizan en la Escritura, relacionan a la multitud que venía en caballos blancos con el Apocalipsis, con la iglesia de Jesucristo, con nosotros, con todos los santos, vendremos con el Señor, después de inicialmente, anterior a eso, haber sido resucitada la iglesia. Es la posición premilenarista
y la posición pretribulacionista que vamos a enseñar más tarde. No es muy complicado, la vamos a enseñar. Dice Zacarías, respaldando ese texto que acabo de leer con todos sus santos en el Antiguo Testamento, dice, y huiréis, hablando de ellos, de su tribulación, de la que va a pasar el pueblo de Israel en la venida de Cristo por haberlo rechazado, va a ser perseguida, y ahí de eso habla Apocalipsis, dice Zacarías, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huiréis de la manera, y le recuerda otra época, que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Oiga bien, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Lo verán. Hay otra parte de la Biblia, la veremos más adelante. Mirarán al que traspasaron. ¿Recuerdan cuando partió? Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte debajo de mis alas como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Mas no me veréis más hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel verá al que traspasó, y llorarán y gemirán, y se convertirán a él 2000 años después de su cruz, 2000 años después de haberlo rechazado, 2000 años después de haberlo negado. Pero la gloriosa iglesia, que hasta ese momento era un misterio, que somos nosotros los que hemos sido redimidos en la sangre de esa cruz, vendremos con él. Ahora, este tema que vamos a manejar tiene una orientación premilenarista. Premilenarista, entre otras cosas, no tengo el tiempo para explicar lo que es el amilenialismo, posmilenialismo, pero lo vamos a ir entendiendo. Premilenarismo, de una manera sencilla, quiere decir que el milenio que Cristo va a gobernar en la tierra, en una tierra de completa paz, suprimido el diablo, suprimido el pecado, suprimido la enfermedad, suprimido Satanás, suprimido el pecador, es ese tiempo que Él va a gobernar, lo va a instaurar Él mismo en su retorno. No es que la iglesia lo va a hacer y Él va a venir cuando encuentre todo hecho. No, eso no es así y nunca se ha visto y nunca será. Él mismo instaurará su reino en justicia y en juicio. Entonces la posición es premilenarista, que Cristo viene antes Él mismo a restaurar el milenio. Y la posición pretribulacionista es que la iglesia de Jesucristo se irá antes de que Él instaure el milenio. Es una posición de cerca del 97% de la cristiandad. Hay diferencias y hay muchos que tienen otro tipo de pensamiento. Mi trabajo, el trabajo que voy a hacer de dar esta disertación, está orientado en la posición premilenarista y pretribulacionista. Ahora, el propósito de este estudio es escudriñar el tiempo de su venida, como lo dije, no el día y la hora. Pero mi estimado hermano, quiero dejar en usted una inmensa inquietud como la tengo yo. Puedo demostrar muchas cosas con la palabra, usted tomará la decisión de atender o no atender, de juzgar o no juzgar. Hay completa libertad. Yo digo que es una inferencia mía, es un estudio mío. Hay exegetas a los que le tengo muchísimo respeto y de los que aprendo. Pero me apasiona tanto el tema que quiero compartirlo con usted. Y quiero demostrar con la Escritura que Cristo podía venir esta misma noche, que todas las cosas se han cumplido. Sé que hay muchas incógnitas, y más en este tiempo que estamos viviendo. Se me acercan personas y me preguntan cuándo será, cómo será, por qué está sucediendo esto, por qué está sucediendo lo otro. Vamos a tratar de explicarlo con la palabra de Dios. Sin embargo, es mi punto de vista. Que el Señor los bendiga con todo mi corazón.